repucha. Es que siento como que se me cae. Pero ¿cómo podemos hacer A tomarte el pelo y luego exacto? Exacto, que no se me vea la oreja. ¿Estoy bien? ¿No? ¿Qué es lo que nos pasa? No podemos. Eso tampoco es mío. Ya. Te lo hice. Tan loca estoy. No, yo siempre lo tengo. Yo siempre lo tengo en vibrador. No sé qué es el teléfono. Sí, llámame. Yo. Es que lo tengo en vibrador tras de todo. No se siente vibrando aquí, ¿verdad? ¿Y cómo por qué? ¿Lo tenía aquí? ¿Mi celular? ¿Será? Yo creo que sí. Aquí está. ¿Esos anteojos no son míos? Creo que son de Jaime. No, no sé la verdad. ¿Ah? Sí, claro. Ok, me veo aquí. Tengo que ver hacia allá. Perdón, otra vez, ¿qué me dijiste? ¿Tú haces el conteo? ¿O yo? Ok. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. ¿Sí me oigo bien? Sí, ese es el mío. Ajá.
Buenas tardes a todas las personas participantes, compañeras, compañeros y clientes. La Gerencia Corporativa de Tecnología y la Gerencia de Sostenibilidad se complacen en darles la más cordial bienvenida a TecnoWeek 8.0, un espacio donde la innovación tecnológica y la sostenibilidad se integran como pilares clave para el desarrollo responsable y la generación de valor a largo plazo. Mi nombre es Xiomara Vega Valverde, formo parte de la Gerencia de Sostenibilidad y antes de iniciar me permito compartir con ustedes las pautas generales de esta sesión. Esta charla será grabada con el objetivo de compartirla posteriormente en la comunidad de TI. Una vez finalizada TecnoWeek, los micrófonos permanecerán inhabilitados. Sin embargo, contamos con el chat para interactuar y realizar consultas a la persona facilitadora. A continuación, les invitamos a escanear el código QR que se estará proyectando durante aproximadamente 3 minutos para que puedan explorar el mundo de TecnoWeek. Dirijan la cámara de su celular hacia el código QR, autoricen el acceso a la cámara cuando el dispositivo lo solicite y además escaneen el código y disfruten de la experiencia. Ahora es un gusto presentar a la persona que facilitará esta charla. Nos acompaña Jaime Figueres, consultor en transformación digital y máster en inteligencia artificial, con amplia trayectoria en inteligencia artificial, responsable y liderazgo en iniciativas académicas, institucionales y empresariales a nivel nacional e internacional. Agradecemos su participación el día de hoy y le damos la bienvenida. Adelante, Jaime. Hola, buenas tardes o buenos días si nos escuchan de alguna otra parte del orbe. Mi nombre es Jaime Figueres y hoy vamos a hablar de data, inteligencia artificial y sostenibilidad como la nueva triada del valor empresarial. Para empezar, les comparto este código QR donde podrán contactar conmigo en LinkedIn y también interactuar posteriormente si así lo desean. Como parte de mi rol como presidente de la Fundación Costarricense de Inteligencia Artificial Responsable, también tenemos comunidades donde conversamos diariamente sobre el futuro de la inteligencia artificial y el impacto que tiene en Costa Rica. Ahora, ideas iniciales sobre la IA para entrar directamente en materia. Es muy importante para nosotros diferenciar conceptualmente conceptos claros en torno a esta temática precisamente porque en los últimos 3 años hemos empezado a ver distintas tendencias de cómo acercamos o enfocamos el análisis en cuanto al impacto que tiene esta tecnología a propósito general. Entonces siempre me gusta abordar este tipo de charlas hablando un poco de ideas principales o conceptos que a veces pueden ser un poco difusos o que precisamente por el impacto, la importancia que tienen mediáticamente y en temas de uso para promocionar temas comerciales a veces se distorsionan un poco. Primero que todo, y antes de comenzar, me gustaría invitarlos a hacer esta dinámica de Spark, que es cómo está usted utilizando su organización la IA el día de hoy, para que ustedes puedan seleccionar o escribir de forma abierta cómo lo están utilizando el día de hoy para nosotros poder ver en pantalla el resultado. Que aquí tenemos la primera respuesta, se utiliza como apoyo, bajo utilización de inteligencia artificial, algo que es bastante común, vida diaria también, ok. Aquí estamos empezando a recibir las primeras respuestas. Es importante comprender de que hay mucha presión en el entorno en este momento para utilizar la IA en el trabajo, en la vida diaria, pero que también esa presión a veces tenemos que entenderla desde la perspectiva donde estamos. Al día de hoy, la gran mayoría de las organizaciones, más del 95% de las organizaciones, apenas están en la etapa temprana de adopción. Aquí podemos ver algunas más. Consultas semanales, automatización, uso limitado, uso diario para aprender, para desarrollo de front-end, para análisis de reacción, para consulta.
para mejorar procesos. Muy bien. Vamos a dejar entonces en pantalla un rato las preguntas para que terminen de llegar. Mientras tanto, continuamos con la charla. Ok, yo siempre hablo de que los GPT son GPTs. El GPT, que es el Transformer Generativo Preentrenado, que es prácticamente la tecnología que está detrás de sistemas como ChatGPT, como Claude, como DeepSeek, como Gemini, como Grok, que son estos chatbots o modelos fundacionales, que son los puntas de lanza en cuanto al avance tecnológico. Muchas veces escuchamos decir de que son meramente una herramienta, como lo puede ser la computadora, o lo puede ser un martillo, o lo puede ser la calculadora. La realidad del asunto es que la inteligencia artificial, como la conocemos hoy, sobre todo la IA generativa o la IA agéntica, es más cercano a una tecnología de propósito general. Una tecnología de propósito general son aquellas tecnologías que prácticamente se vuelven ubicuas, están en absolutamente todo lado. Ustedes el día de hoy, para poder escuchar las charlas que aporta el Banco de Costa Rica el día de hoy, no dijeron en voz alta, voy a utilizar electricidad para prender mi computadora o cargar mi celular, no voy a utilizar internet para conectarme a las charlas, simplemente asumimos que esa tecnología ya está ahí. Y lo otro que tienen las tecnologías de propósito general es que afectan absolutamente todo el quehacer humano. Afectan la sociedad, afecta el trabajo, afecta la familia, afecta las elecciones, afecta absolutamente todo. Incluso la forma en que interactuamos entre amistades, pareja y demás. Entonces, entendiendo la IA como una tecnología de propósito general, eso nos amplía la conversación a no verlo como un tema meramente tecnológico de herramientas, sino que también es una tecnología que está en todas las capas del quehacer humano y por lo tanto afecta a todos los departamentos, todas las unidades de trabajo y demás. En esta lámina podemos ver el tiempo de adopción entre la invención de una tecnología de propósito general y la cantidad de años que pasan hasta que sea adoptada por un gran porcentaje de la población humana. Vemos que esta curva va en decrecimiento, es decir, hay adopción más rápida de tecnologías cada vez que vamos avanzando en el tiempo, tanto así que ChatGPT cuando sale al mercado, recordando que era ChatGPT o GPT 3.5, duró aproximadamente un mes en superar los 100 millones de usuarios. Eso quiere decir que la adopción de la IA cada vez es más rápida y por lo tanto se basa en las tecnologías previas. Es decir, cuando se lanzan estos modelos generativos, ya existía el Wi-Fi, ya existían los procesadores, ya existían los celulares inteligentes, las computadoras prácticamente en todos los hogares del planeta. Por otro lado, vemos cómo sistemas de inteligencia artificial van superando en inteligencia las capacidades humanas y por el otro lado se volviendo cada vez más baratas. Entonces, en la columna Y pueden ver la prueba de diamantes, una prueba con la que se miden los mejores expertos y expertas en el planeta en temas de física, química y biología. Los distintos modelos, ya sean de Google, sean de OpenAI o sean de Anthropic, superan ya hace tiempo las capacidades en exámenes o los resultados en estos exámenes por parte de expertos humanos que normalmente estarían en esa franja del punto 8. Es decir, estos sistemas cada vez son más inteligentes con el tiempo, pero al mismo tiempo los tokens, ¿verdad? Que es como nosotros construimos oraciones con las sílabas, la IA utiliza tokens para descomprimir la información y poder predecir el resultado siguiente. El costo por millón de tokens también va colapsando en el tiempo y eso hace que el acceso a la tecnología sea cada vez más fácil. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que entonces ya no solo estaremos utilizando inteligencia artificial en un chatbot, sino que lo tendríamos en asistentes personales, lo tendríamos en el correo, lo tendríamos en ecosistemas de trabajo como Word, Excel, PowerPoint. También va a estar en automóviles, en robots humanoides, en hospitales, en prácticamente cualquier espacio de trabajo, ya sea del sector privado o del sector público. Por lo tanto, la herramienta se va volviendo ubicua, que esa palabra lo que significa es que está en todo lado. Para que entendamos qué tan rápido va la tecnología, podemos ver este mapeo donde en marzo del 2022, esa es la cantidad de software patentado en Estados Unidos que utilizaba IA generativa. Para octubre de ese mismo año, la cantidad de software patentado se duplicó. ¿Qué sucedió después? Un año después, 6 meses después, se triplica la cantidad de software y aparece la capa de infraestructura que alimenta ese software.
Para que ustedes entiendan lo que es una exponencial de crecimiento, la lámina siguiente es julio del 2024. Y esa es la cantidad de software patentado que había un año después. Hoy en día estamos hablando de que hay 3, 4 o 5 veces más cantidad de herramientas y software que utiliza IA generativa. Por eso es que no podemos hablar de la inteligencia artificial como una herramienta más. ¿Qué quiere decir eso? Que como la computadora es una herramienta, el Internet es una tecnología a propósito general y en el Internet uno realmente puede hacer un sinfín de cosas, mientras que la computadora tiene ciertas limitantes. Ahora, ¿cuál es el estado de la cuestión de esta tecnología al día de hoy? Existe una frontera irregular de capacidades de la IA. La línea punteada negra son las capacidades humanas y la línea azul son las capacidades de sistemas inteligentes. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos hacer matemática avanzada utilizando ChatGPT. Eso quiere decir que ese caso de uso es algo que nosotros perfectamente podemos hacer el día de hoy, mientras que hay otras tareas que están fuera de esa frontera. Esas otras tareas a veces son cosas que para nosotros los humanos nos parecen simples. Entonces, hay personas que si se enfocan únicamente en un solo caso de uso, van a decir que la IA va muy rápido o que más bien está desfasada. A nivel de pymes o a nivel de empresas o a nivel de sector público, es importante en nuestro quehacer diario nosotros tener un mapeo de los distintos casos de uso y las distintas formas en que nosotros queremos probar si estos sistemas nos pueden servir o no para nuestro trabajo. Ahora, con el tiempo también vamos viendo que los sistemas se van volviendo más capaces de trabajar de forma autónoma. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no requieren que el ser humano esté detrás de todo proceso. Inicialmente, la proyección era esta curva naranja, donde se suponía que para el 2026 y 2027 los sistemas de IA iban a poder trabajar prácticamente de forma autónoma 2 horas. Y aquí no estamos hablando de sistemas que están en laboratorios metidos en Silicon Valley, estamos hablando de sistemas que ustedes pueden tener en sus computadoras el día de hoy o en sus celulares como ChatGPT, como Claude, como Gemini. La línea roja que ven en pantalla es más bien el avance de esta tecnología al día de hoy y van a ver que va muchísimo más rápido, al punto de que se proyecta que a finales de este año vamos a tener sistemas que ustedes en su computadora podrían poner o solicitarles que realicen un trabajo y que prácticamente trabajen un mes completo en esa labor o el equivalente a un mes de trabajo. Hoy en día, Gemini, por ejemplo, 3.5 Flash, que fue lanzado esta semana, ChatGPT 5.5 que fue lanzado hace 2 semanas o Claude 4.7 que fue lanzado el mes anterior, son sistemas que pueden trabajar prácticamente 12 o hasta 13 horas en una tarea que ustedes la asignan en su computadora. Aquí, en esta otra lámina podemos ver precisamente Claude 4.6 que fue lanzado en diciembre del 2025, es decir, apenas hace unos meses, donde ya en la prueba Meter, que es una prueba que mide qué tanto puede trabajar un sistema en una tarea equivalente a 12 horas humanas, Claude perfectamente puede hacer eso el día de hoy. Y van superando prácticamente todos los laboratorios que tienen un modelo fundacional, van superando las capacidades humanas en casi que toda labor científica. Hay una prueba muy interesante que se llama el ARC-AGI 2. Esta prueba es publicada por François Cholet y lo que mide es si la IA tiene capacidad generalista o lo que a veces se escucha como inteligencia artificial general. ¿Qué es una inteligencia generalista? Es la inteligencia que nosotros como humanos tenemos. Por ejemplo, cuando a mí me enseñaron a manejar un vehículo, me enseñaron en un L200 viejísimo de los 80s que no tenía hidráulicos, que era manual, que era súper pesado de manejar, porque en ese momento la teoría de mis padres era que si yo aprendía a manejar eso, podría aprender a manejar cualquier cosa, que era algo que se escuchaba mucho en ese momento. Eso es inteligencia artificial generalista. ¿Por qué? Porque a uno lo entrenan para una cosa en específico y el cerebro humano tiene la capacidad de trasladar esos conocimientos a un entorno que no conoce y aún así resolver la tarea. Por lo tanto, funciona de forma general. Los sistemas de IA, lamentablemente, cuando salieron al mercado en el 2022, o por lo menos IA generativa, no tienen la capacidad de procesar problemas para los cuales no fueron entrenados. Y eso ha ido cambiando con el tiempo y por eso existe esta prueba. Que a partir del lanzamiento de ChatGPT 5.4 se considera que es una prueba que fue superada y de hecho ahora hay una versión 3 que mide capacidades más avanzadas.
Y recientemente, el laboratorio de Anthropic, que es una competencia directa de OpenAI, que son los papás de ChatGPT, comunicaron al mundo que habían desarrollado un modelo que se llama Claude Mythos. Claude Mythos es tan potente, o salió tan potente en temas de codificación cuando salió, por así decirlo, del horno, tiene super capacidades de ciberataque. Es decir, sabía el laboratorio que estaban entrenando un modelo que iba a ser muy bueno en programación, pero no sabían exactamente qué otras capacidades emergentes iba a tener cuando saliera del laboratorio. Cuando terminó de entrenarse, Claude Mythos resultó ser un modelo muy potente en temas de ciberseguridad, sobre todo ataque y defensa. Tanto así que Anthropic, junto con otras 12 o 13 empresas, de las empresas principales en software en el planeta, entre esas Microsoft, AWS, Azure, etc., crearon el proyecto Glasswing. El proyecto Glasswing es un proyecto que busca darles a estas empresas 100 millones de dólares equivalentes en consumo de tokens para que puedan utilizar Claude Mythos para proteger sus sistemas de software, porque es una IA que puede encontrar vulnerabilidades o portillos para poder recibir ataques. Al día siguiente del anuncio, lo que ven también al lado derecho de su pantalla, muchas de las empresas de software del planeta tuvieron caídas en bolsa precisamente porque su negocio depende de poder trabajar en temas de ciberseguridad, y de pronto hay un modelo de inteligencia artificial que pueda hacer eso mejor. Y esto no son las únicas empresas a nivel mundial que se han visto impactadas en su evaluación en bolsa por sistemas de inteligencia artificial. Prácticamente todo software hoy en línea ha tenido caídas cuando los sistemas de IA se van volviendo más potentes o empiezan a desplegarse funcionalidades que atajan el nicho de trabajo de muchas de estas empresas de software. Ahora, ¿por qué esto nos interesa como emprendedores, como pymes o como empresarios o empresarias? Esto quiere decir que nuestro modelo de negocio actual es importante pensarlo para la era de la inteligencia artificial y para nosotros realmente poder crear un foso de valor, un foso que proteja el valor que nosotros aportamos. Si yo hoy en día, por ejemplo, trabajo con un bufete de abogados y mi proceso de consultoría no genera mayor valor que el que podría generar una persona con acceso a uno de estos sistemas, yo tengo una amenaza de riesgo hacia mi negocio. Y por lo tanto es muy importante que mi conocimiento a lo largo del tiempo sea el arma que yo puedo utilizar para empezar a generar más valor potenciándolo con inteligencia artificial. Claude Mythos es tan potente que de hecho logró pasar de 0 a 32 pasos que se requieren para tomar control de sistemas completos de software o de servidores. Por lo tanto, estamos empezando a llegar a un punto donde las capacidades de los sistemas están llegando al límite de la capacidad humana para entenderlos o medirlos. Ahora, pasemos a hablar un poco más de lo que estamos haciendo nosotros internamente. Aquí me gustaría preguntarles cuál es el mayor freno para adoptar al día de hoy inteligencia artificial en sus empresas. Entonces, si pueden interactuar en pantalla, vamos a ver ahorita un poco las respuestas. Entonces, hay distintas opciones: falta de información, falta de talento, falta de reglas para saber cómo hacerlo, resistencia cultural en los equipos de trabajo, o no sé por dónde empezar. Entonces parece que hay como un 40-50% que anda en el C, que es falta de gobernanza. La gobernanza normalmente la podemos entender como cuáles son las reglas del juego para poder adoptar esta tecnología, y en la mayoría de las organizaciones es uno de los puntos más difíciles de resolver precisamente porque esta tecnología es muy nueva y no hay expertise en el mercado sobre cómo gobernarla. Por lo tanto, es normal de que esté por arriba del 40%. Creo que en un segundo lugar, una de cada 4 personas menciona que no sabe por dónde empezar, lo cual también es entendible, no solo por la cantidad de información que sale todos los días, el avance tecnológico, todos esos sistemas tienen nuevas funcionalidades, hay 25,000 herramientas en el mercado, entonces obviamente eso también genera un poco de ruido y distorsión sobre cómo queremos realmente enfocar los esfuerzos o cuál sería el primer paso para poder lograrlo. Ok, hablemos un poco de tendencias.
¿Por qué? Porque si bien nosotros tal vez estamos empezando en esa curva de adopción, también tenemos que entendernos de dónde está el mundo en este momento. Entonces, por ejemplo, ChatGPT hoy tiene más consultas por día que lo que tuvo Google en sus primeros 10 años. De hecho, el año pasado, en junio, registró más de 2.600 millones de consultas en un solo día. Eso quiere decir que efectivamente la gente está utilizando IA, pero lo están utilizando para cosas de su día a día, lo están utilizando para sus temas de familia, para sus temas de pareja, para pedir consejos de vida. No necesariamente es que lo están adoptando para sacarle el mayor provecho en temas empresariales. Tanto así es que la mayoría de los negocios ya han empezado a cambiar qué tipo de trabajador requieren o cuáles son las habilidades que el talento humano que ya tienen las organizaciones requieren. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo desde el 2023 al 2025 se ha multiplicado casi que por 7 la cantidad o el requerimiento de que las personas que conforman una pyme o una empresa em, sepan de inteligencia artificial o lo que nosotros llamamos alfabetización en IA. También tenemos un aumento de 3x, perdón, de 2x en la cantidad de conocimiento técnico. Ahora, uno diría, ¿por qué la parte técnica no sube tanto como la otra? Porque no necesariamente se necesita saber de programación o no necesariamente se necesita saber de cosas muy técnicas para poder utilizar la IA. Y ahorita vamos a llegar a esa parte. Y también hay un aumento de 3.5 en habilidades asociadas a la IA, como el prompting, como el saber cuáles son las herramientas, cómo auditar un resultado, etc. Y de hecho ha habido un cambio en el tipo de empleo que se están contratando en el mercado, donde hay una caída muy grande en temas como matemática, escritura, atención al servicio al cliente, y va aumentando más bien temas administrativos, gerenciales, procesos de optimización y mejoramiento, análisis y en general también la investigación alrededor de la inteligencia artificial. Ahora, hay también una diferencia. En el rosadito podrán ver 2023, el azul oscuro es el año pasado. Esto es cómo se ha ido moviendo por área de trabajo, recursos humanos, TI, mercadeo, operaciones, entre otras. Gerencia creo que es la antepenúltima, finanzas es la penúltima, legal es la última. Y aquí podemos ver cómo cambia el nivel o la expectativa de que esas personas sepan de inteligencia artificial. Entonces, si nos vamos al 2023, van a ver que el pico estaba en el departamento de TI, porque se esperaba que fuera una herramienta o un sistema meramente tecnológico. Al entenderse que es una tecnología a propósito general y que cualquier persona puede utilizar, puesto que lo único que se necesita es tener conocimiento de mi área de trabajo, más poder conversar, ya sea escribiendo o hablándole a los sistemas, vemos como para el año pasado se normaliza la expectativa prácticamente en todas las demás áreas. Pero esa expectativa es muy distinta a las capacidades reales. Y aquí podemos ver la diferencia o la brecha que hay todavía y por lo cual es muy importante que ustedes estén en estos procesos de capacitación precisamente para que puedan cerrar esa brecha y para que puedan estar dentro del grupo de personas que efectivamente va a aprovechar esa ventana de oportunidad. Otra cosa que está pasando es que ha habido una caída de un 18% en la cantidad de trabajos nuevos para personas recién salidas de la universidad, a diferencia de la permanencia de trabajadores o talento humano que ya existe en una organización. ¿Esto por qué? Porque con uso de sistemas como Copilot, como Gemini, yo puedo producir más y por lo tanto requiero contratar menos personas, pero sí necesito mantener la gente actual porque necesito que alguien audite o verifique que la información es correcta. Dicho eso, para toda organización, esto hay que verlo con mucho cuidado, porque yo no puedo dejar de contratar gente joven o no puedo dejar de contratar gente nueva, porque eventualmente esas personas van a ser los expertos del futuro. Entonces, una de las recomendaciones aquí, si ustedes están en este proceso de saber cómo tienen que crecer en el mediano y largo plazo, sobre todo si son una mediana o gran empresa, la regla de oro es manejar una proporción de 1 a 1, es decir, por cada persona experta tengo una persona que se está entrenando a la par de esa persona. Ahora, se habla mucho también de que existe esta burbuja de inteligencia artificial y que eventualmente va a estallar. Para entender si es una burbuja o no, hay muchos criterios y van a haber muchas visiones. Yo en lo que me enfoco mucho es seguir el dinero. Como dicen en Estados Unidos, follow the money, qué es lo que está sucediendo con las inversiones de estas empresas.
A partir del 2022, lo que pueden ver en pantalla es la cantidad de energía que se está construyendo que requieren distintos centros de datos alrededor del mundo, principalmente en Estados Unidos y en China. Y pueden ver de que hay un escalamiento abrupto desde el 2023 hasta el 2026, que es donde estamos hoy. Pero proyectado para los próximos 3 años, prácticamente estaríamos triplicando la cantidad de data centers o el tamaño de los data centers o la capacidad de procesamiento a nivel mundial. Ahora, ¿por qué estas empresas están haciendo eso? Google esta semana, el lunes, justamente anunció que van a multiplicar por 6 la cantidad de inversión que están haciendo en data centers. Esto lo están realizando porque la demanda futura es mayor que la oferta que tienen el día de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Hoy en día nosotros interactuamos con ChatGPT, con Copilot, con Gemini y realizamos ciertas tareas, pero estos sistemas se van volviendo más inteligentes y más capaces. Ya hoy en día Gemini o Copilot o Claude pueden manipular con mucha eficiencia tablas de Excel, hojas de Excel o libros de Excel más bien. Pueden modificar presentaciones de PowerPoint completas, pueden redactar documentos de Word, extraer PDFs, generar código. Y a medida que vayan siendo más útiles para el día a día de las personas y en los negocios, va a haber mayor demanda para esos data centers. Y eso es solo el inicio. Después de eso vamos a tener vehículos autónomos, vamos a tener elementos en la vestimenta en los cuales portamos sistemas de inteligencia artificial, va a haber IA en los hospitales, va a haber robótica y por lo tanto vamos a necesitar más de estos data centers y más procesamiento a nivel mundial. Ahora, si hoy en día ustedes tuvieran que calcular cuánto tiempo le tomaría a la inteligencia artificial hacer el trabajo de un ingeniero, ¿en cuánto tiempo creen que eso va a suceder? ¿Es algo que va a suceder en los próximos meses, en los próximos años? Me gustaría ver esa expectativa. ¿Por qué? Porque justo este año, en enero, en Davos, se reunieron las empresas más grandes del planeta con algunos gobiernos y también los representantes de los laboratorios más importantes del planeta. Entre esos, Demis Hassabis, que es el CEO de Google DeepMind, y Dario Amodei, que es el gerente de Anthropic, que son quienes generan el sistema de Claude. Entonces aquí tenemos algunas respuestas. ¿Cuánto tiempo le tomará a la IA hacer el trabajo de un ingeniero? Ok, ahora, obviamente aquí, y ya ahorita hablo de la reemplazabilidad o no del ser humano, pero mucho de lo que ustedes están expresando aquí tiene que ver con lo que hemos escuchado en los medios y lo que hemos escuchado saliendo de estos laboratorios. Y se habla que dentro de un año menos o dentro de los próximos 3 años, que ahí estaría el 75% de las respuestas, la IA podría realizar el trabajo de un ingeniero. Ahora, aquí ojo que no estamos hablando de reemplazar a una persona ingeniera o ingeniero, sino que cuánto tiempo duraría la IA hacer ese trabajo. Ahora, justamente en esa reunión de Davos, ellos hablaban de que perfectamente los próximos 6 a 12 meses, de los cuales ya pasaron 5, muchos de estos sistemas iban a poder realizar la labor de un ingeniero de software o una ingeniera de software de extremo a extremo. Hoy en día, sistemas como Claude Cowork, que es una funcionalidad de Claude una vez que uno lo instala en la computadora, fue programado, no desarrollado, programado o el código fue escrito por una IA en un 95%. Después de eso ya viene el resto del desarrollo que tiene más intervención humana. Pero esto quiere decir que muchos de los procesos hoy en día que hacemos como humanos pueden ser realizados por sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, yo en mi trabajo, que tengo que hacer consultoría, tengo que hacer entrevistas, tengo que hacer planes estratégicos, hoy en día mucho de eso lo puede hacer la IA. Eso no quiere decir que mi rol desaparezca. Todo trabajo está hecho por un propósito y una serie de tareas. Si las tareas se vuelven más eficientes, no quiere decir que mi propósito deja de existir. Ahora, si mi trabajo es una serie de tareas, pero no tiene un propósito, sino que el propósito es la tarea misma, ahí es donde yo sí debería preocuparme sobre qué es lo que voy a hacer en los próximos años para poder adecuarme a construir una carrera y una profesión que efectivamente tenga un propósito. Entre otras tendencias, ya estamos empezando a ver una economía de agente a agente. ¿Eso qué quiere decir? Que en muy poco tiempo, y esto ya está sucediendo en algunos lugares de Estados Unidos, uno le va a poder pedir a sistemas como Copilot, ChatGPT o Grok que se comunique con ciertas empresas o con ciertos comercios
para realizar transacciones. Entonces, si bien esto es algo que no nos impacta hoy en día, es algo que tenemos que empezar a planificar desde ya, no importa del tamaño de nuestra organización, si es una micropyme o si es una empresa de 2.000 personas, tenemos que empezar a tener en cuenta estos escenarios de frontera. El año pasado vimos cómo empezó a crearse el software 3.0. Hoy en día ustedes pueden, si tienen la versión pagada de alguno de estos sistemas, pueden perfectamente crear sus propios ecosistemas de software o pedirle al sistema que le genere un software para realizar algunas tareas. Este año estamos empezando a ver sistemas de modelo de mundo que se utilizan para entrenar robótica. Se espera que para el 2028 lleguemos a una inteligencia artificial general. Hay personas que creen que va a suceder antes. Y para el 2030 estemos ya en un proceso de superinteligencia. Ahora, en esta economía de los agentes, que son sistemas de IA que pueden tomar acciones, estamos empezando a ver cada vez más autonomía, donde estos sistemas nos pueden hablar primero ellos a nosotros, ¿verdad? Preguntarnos cómo nos fue en una cita médica el día anterior y ver si quiere que uno, o más bien le pregunten a uno si quieren, si uno quiere que ellos compren, no sé, medicamentos en la farmacia o si quieren generar una siguiente cita. También estamos viendo cómo una persona ahora orquesta una serie de agentes y para quienes todavía no han empezado con el proceso de agentes, al inicio asusta, pero realmente muchos de estos agentes ya prácticamente vienen cocinados o creados dentro de los sistemas de estos chatbots fundacionales. También se pueden crear a través de un proceso de inducción relativamente rápido, en menos de una semana uno ya está creando sus propios agentes. Y va a haber también comercio, que es B2A, que es Business to Agent, es decir, negocios que están hablando directamente con agentes de IA. Ahora, ustedes hablaban de la gobernanza como uno de los puntos más importantes para poder arrancar este proceso de adopción. Entonces, la gobernanza de datos es absolutamente indispensable para utilizar IA generativa, sí o no. Esta es una pregunta de sí o no. Ahora, gobernanza de datos, entendamos datos como el concepto general y recordando de que la IA generativa es una IA muy específica. Entonces aquí ustedes pueden marcar si es verdadero o falso, si se necesita gobernanza de datos para poder utilizar IA generativa, si es indispensable. Ok, ahí tenemos las respuestas. Ok, un 80% considera que es absolutamente indispensable tener gobernanza de datos para utilizar la IA generativa y una de cada 4 personas considera que no necesariamente. Ok, hablemos del mundo de los datos de la IA. Primero, quiero hacer una diferenciación. Una cosa es inteligencia artificial predictiva y otra cosa es inteligencia artificial generativa. La predictiva es la que se ha utilizado durante muchísimo tiempo para que el algoritmo nos enseñe el siguiente meme viral, para que Netflix nos recomiende la siguiente serie o la siguiente novela, para que los sistemas bancarios puedan detectar si una tarjeta está haciendo un fraude o no. Eso es IA predictiva y la IA predictiva ha tenido una gobernanza. Esa gobernanza lamentablemente no sirve hoy en día para la IA generativa. Y si intentan usarla, van a posiblemente fallar en las dos. Y les explico por qué. Esta lámina no la vamos a explicar en detalle, pero sí me gustaría que le hagan una captura de pantalla para que la puedan estudiar posteriormente. Pero la diferencia básica es que la inteligencia artificial predictiva es lineal, mientras que la generativa es más cercana a lo que hablamos de una inteligencia artificial general como habíamos descrito anteriormente. De hecho, la IA predictiva necesita datos estructurados, la IA generativa funciona con cualquier cosa, correos, llamadas, documentos, audios, fotos, PDFs. La IA predictiva requería una muy buena calidad de los datos. Hoy en día la IA generativa no necesariamente. Eso no quiere decir que la gobernanza de datos sea innecesaria, pero podemos aprovechar mucha información con la IA generativa que antes no podíamos hacer y más con inteligencia artificial agéntica. De hecho, la data estructurada es como lo vemos en pantalla. Tiende a verse como columnas en Excel, está ordenado, está estructurado. La data no estructurada tiende a ser lo que llamamos un desastre, un desorden.
Pero, curiosamente, si vemos los datos estructurados, que están en filas y columnas y bases de datos relacionadas, números, fechas, cadenas de texto, aquí vamos a encontrar el 20% de la información que hay en las empresas. Los datos no estructurados, como imágenes, audio, videos, archivos, PDFs, correos electrónicos, conversaciones de WhatsApp, hojas de cálculo, ahí está el 80% de los datos de una organización. Y dentro de ese 80% hay una parte que es la de mayor valor, que es la que tenemos entre las orejas. Una persona encargada en ventas que conoce a su cliente va a saber qué tipo de chocolate le gusta a ese cliente para cuando lo vaya a visitar. Esa información no está en una tabla Excel. Esa información la tenemos en nuestro cerebro porque como humanos nos relacionamos a través de información no estructurada, a través, digamos, de la diversidad y lo caótico que es la vida. Pero a partir de eso hay mucho aprendizaje y los seres humanos aprendemos mucho a partir de ahí. Entonces, esta lámina explica lo que es el pipeline clásico de IA predictiva, que le pueden tomar una captura en pantalla, esto es para que lo estudien posteriormente, pero la IA generativa es multimodal. ¿Qué significa eso? Que yo puedo agarrar un sistema como Copilot y hablarle en texto, me genera una imagen, después yo puedo volverle otra imagen y me genera un audio y puedo estar en ese trabajo multimodal. Ahora, la data estructurada se ve así, ¿verdad? Van a ser siempre tablas ordenadas con columnas y filas, mientras que la data no estructurada se ve más como esto, como el cerebro humano. Esto, por ejemplo, es una herramienta que se llama Obsidian, que prácticamente lo que hace es que crea un Wikipedia de toda la información que uno tiene en la computadora. Pero un Wikipedia se ve así, son puntos relacionados. Cada cliente está relacionado a una parte del proceso, que está relacionado a una marca, que está relacionado a una persona, que posiblemente tiene otro colega y por eso también hay otra relación. Todo esto funciona de forma conjunta. Entonces, al día de hoy, la mayoría de las empresas tienen datos estructurados en buena teoría. Ahora, en Latinoamérica, más del 80% de las organizaciones no los tienen. Y ese ha sido el problema de entrada a la IA predictiva, porque no tenemos gobernanza de datos, los datos no están ordenados y por lo tanto no les podemos sacar proyectos. Por el otro lado están los datos no estructurados, donde también hay información de contacto con el cliente, datos que tenemos en nuestro cerebro, en nuestra memoria, y datos que están fuera de nuestro ecosistema empresarial. Por ejemplo, si yo vivo en Costa Rica, yo tengo que funcionar según las leyes del país. Esas leyes, mentira, que están en una carpeta en mi computadora o en el SharePoint o en el OneDrive que comparto con el resto de mis colegas. Esa información posiblemente está en Internet en espacios públicos. Esa información yo debería poder jalarla para poder hacer una toma de decisiones si voy a hacer un análisis jurídico, por ejemplo. Ahora, a nivel de sostenibilidad, tenemos que concentrarnos en distintos temas de cómo aplicar esto. Entonces, hay un tema ambiental que es sumamente importante para el tema de IA. Muchos de los laboratorios en el mundo en este momento están haciendo muchos esfuerzos para que el uso de la inteligencia artificial sea sostenible. Pero definitivamente vamos a ver aumentos en la generación eléctrica y vamos a ver aumentos también en el consumo eléctrico. Nuestra responsabilidad como organizaciones no es solo hacer un uso responsable de las capacidades de inteligencia, es decir, aprovecharlo al máximo en cosas que sí generen valor, pero por el otro lado también tenemos que hacer que nuestros procesos de transformación sean sostenibles en el tiempo. Entonces, hoy en día, para nosotros poder ser sostenibles en el tiempo, tenemos que atender el negocio de forma inteligente. Eso implica adoptar la sostenibilidad como una oportunidad de negocio, ¿verdad? Eso tiene impacto no solo social, sino que también nos ayuda a redefinir la forma en que hacemos las cosas. Podemos convertir la sostenibilidad en algo central en nuestras organizaciones, podemos involucrar socios, stakeholders y un ecosistema de proveedores para impulsar esa nueva cadena de valor. Y aquí es muy importante porque sistemas de IA nos permiten hacer cosas de forma más eficiente. Al hacerlas de forma más eficiente, también reducimos los costos asociados o el tiempo que dedicamos. Costa Rica es el país que más, de la medición en Latinoamérica, es el segundo país que más trabaja versus la cantidad de resultados que genera. Si nosotros como país aumentamos nuestra capacidad productiva sin necesariamente aumentar las horas que trabajamos, también le estamos devolviendo un poquito también al ser humano en temas de bienestar. Ahora, las capacidades que tenemos a nivel de información impulsan el desempeño. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros empezamos a utilizar herramientas de IA
que lo que al final lo que necesitamos son las 3 A's. Alfabetización, saber cómo utilizarla, que mi recomendación es, si no saben cómo empezar, instalen una de las licencias, paguen los $20 y empiezan a utilizarla. Esas 10 primeras horas van a ser claves para que ustedes sepan cómo realmente utilizarla. Entonces, esa es alfabetización. Andar en bicicleta solo se aprende andando en bicicleta, por más teoría que haya. La segunda es aceptación, entender de que esto es un nuevo modelo de negocio, es una tecnología a propósito general y tenemos que aceptar que hay que empezar a utilizarla. Y la tercera es acceso, es decir, tener herramientas al alcance, licencias de software, licencias de IA que podamos empezar a utilizar. Ahora, quienes incorporan IA en sus organizaciones van a tener idealmente una ventaja competitiva, pero si a eso le agregan también componentes de sostenibilidad, van a tener mayor tasa de retorno, van a tener mayor tasa de crecimiento anual, van a tener más probabilidades de superar a sus pares en rentabilidad y van a tener un 52% mayor de probabilidades de atribuir un impacto muy significativo en sus distintos esfuerzos de rentabilidad. Ahora, más inteligencia artificial y mayor automatización también es más sostenibilidad. Si yo recojo datos y saco valor de esos datos que no podía sacar antes, estoy generando también nuevas verticales de negocio, estoy generando más inteligencia, estoy reduciendo reprocesos, estoy haciendo las cosas mejor. Pero para eso necesito tener una estrategia de implementación de cómo voy a integrar la inteligencia artificial para hacer mi ecosistema más sostenible. Para eso les quiero invitar a entender el concepto del retorno de la inteligencia o el retorno de la inversión. Pero para eso quiero preguntar si su empresa tiene hoy un caso de uso de IA con un retorno de inversión demostrado. Por si podemos poner eso en pantalla. Entonces, por el momento el 100% no. Vamos a dar un par de segundos más. Ahora, es muy normal en la mayoría de las organizaciones que la experimentación de IA no esté gobernada. Es decir, hay personas en distintos departamentos que utilizan herramientas o utilizan chatbots o utilizan un software específico y lo están experimentando. Y otras personas lo que estamos haciendo es lo utilizamos en nuestro día a día sin realmente medir si esto tiene un impacto o no en nuestro retorno de inversión. Y creo que la respuesta es bastante contundente. Un 93 contra un 7% es, bueno, la palabra es contundente, en efecto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Nosotros hemos estado hablando de gobernanza, de cómo poder gobernarla ya, cómo poder adoptarla, si efectivamente genera retorno o no. Vamos a ir amarrando todo esto para ir cerrando la conversación. Entonces, ¿cómo mido yo el retorno de inversión? Primero que todo, hay que tener cuidado con lo que se publica. Estos dos papers que están en pantalla, uno es de Apple, el otro es de MIT, y solo con esos nombres uno pensaría que son papers o documentos o investigaciones que son la verdad absoluta. El estado de la IA en el 2025, publicado por el MIT, de hecho decía que el 95% de los proyectos no generaban un retorno. Cuando uno va a la metodología se da cuenta que era una entrevista a 53 personas preguntándole si lo que realmente se generó fue una entrada nueva de ingresos o una nueva vertical. Muy distinto este reporte de retorno de inversión que hizo Google Cloud, donde entrevistó a 3.500 empresas y vio retornos de inversión de hasta el 323%. ¿Por qué lo están midiendo correctamente aquí y en el otro no? Porque cuando ustedes utilizan IA, que es el cuadrito verde oscuro, hay aumentos de capacidad. Y cuando utilizan IA sabiendo cómo rediseñar flujos o rediseñar procesos, mejora el rendimiento en toda la organización. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Esto se ve como una fórmula muy complicada, pero realmente es relativamente sencilla. Lo primero es que queremos ver cuál es el valor de la inteligencia artificial. Entonces, si un sistema me genera ahorro de tiempo, me aumenta los ingresos, me da mayor calidad o satisfacción o previene errores, me está generando un valor, ya sea eficiencia, productividad, ingresos o rentabilidad. Eso tiene un monto. Ese monto puede ser la cantidad de tiempo que yo no estoy dedicando, pero mi tiempo tiene un valor. Por otro lado, tengo costos.
Si yo monto un sistema de inteligencia artificial para poder hacer análisis financiero, bueno, ¿cuánto me cuesta supervisar esa herramienta? ¿Cuánto me cuesta darle seguimiento, revisar lo que produce? ¿Cuánto me cuesta crear esa herramienta? Ok, tengo que comprar una licencia, tengo que entrenarme, tengo que montar un flujo, redactar un prompt, todo eso tiene un costo en tiempo. Y el uso del modelo, que ya sea puede ser una licencia o si lo están haciendo abierto a través de API, pues el consumo por transacción. Hay muchos costos normalmente asociados a IA generativa, como la implementación inicial, la cantidad de tokens, la infraestructura, la capacitación del personal o la gobernanza, todos esos son costos que tenemos que meter en la fórmula. Y después hay un riesgo. Si el resultado que me genera el sistema es muy confiable, vamos a decir que el riesgo es cero. Si es experimental, lo vamos a aumentar. Ahora, esto puede ser algo tan sencillo como yo montar en Gemini un sistema que me transcriba mis audios de WhatsApp para no escucharlos. Uno diría, bueno, pero ese proyecto suena bastante tonto. Pero, por ejemplo, si a mí me llegan 30 mensajes de WhatsApp de 2 minutos por día, estamos hablando de 60 minutos. Por 5 días son 300 minutos. Por 4 semanas, ahí estamos hablando ya de 1200 minutos al mes. Por 12 meses, por 200 empleados, si nosotros logramos reducir esos 2 minutos, reducirlos a apenas unos segundos, estamos ahorrando miles o cientos de miles de horas al año. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un proyecto que genera $1000 de beneficio con un riesgo intermedio, entonces 1000 por 0.8 dividido entre el costo 600, quiere decir que ese proyecto me da un retorno del 1.33. Si está arriba de 1, lo continuamos. Si es neutro, lo seguimos mejorando. Y si es menos de 1, no es rentable. Ahora, el prototipo que yo les decía puede ser ese. Puede ser resumir correos, puede ser redactar correos. Todo uso de IA tiene que tener un cálculo de ROI, porque al final yo lo que hago es simplemente sumar las distintas fórmulas de todos los pequeños proyectos y yo puedo crear prototipos o casos de uso prácticamente por día. Al final, ese ROI de intercambio es el mismo ROI financiero que conocemos de toda la vida. Ahora, la mayoría de las organizaciones en este momento están en lo rojo. Cuando yo voy a empezar a invertir en inteligencia artificial, yo estoy empezando menos de cero. ¿Por qué? Porque tengo que empezar a comprar licencias, tengo que empezar a capacitarme, tengo que meterle tiempo. Pero van a ver que en menos de 7 meses ya están encontrando el retorno medible si lo hacen de forma ordenada, que para eso existe el proceso de gobernanza. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? ¿Qué licencias están aprobadas? ¿Cuál es nuestro presupuesto? ¿Cómo voy a registrar los usos y los casos y los prototipos? ¿Y cuánto retorno me está generando cada mes? Ahora, esto implica que la IA tiene también un valor empresarial y social en el país. Al final del día, ustedes son expertos y expertas en lo que ya hacen. En TI, en gerencia, en ventas, en emprendimiento, en temas legales, en temas contables, en lo que sea. Eso es expertise de dominio. Y a medida que vayan aprendiendo cómo utilizar IA, ahí es donde van a encontrar el valor de lo que pueden hacer en el futuro. ¿Cómo puedo cambiar mis procesos actuales? ¿Cómo puedo automatizar ciertos procesos? ¿Cómo puedo hacer mejores los resultados o los contenidos que estoy creando? Pero también es importante entender dónde se está utilizando la inteligencia artificial más allá de los negocios. En el 2024 la mayoría de las personas utilizaban la inteligencia artificial para investigar, para redactar, para temas de terapia personal. Hoy en día lo utilizan como temas de compañía, para organizar su vida, para encontrar propósito y para temas psicológicos. Eso quiere decir que nosotros como humanos estamos buscando en la IA cosas que no estamos encontrando en otros humanos, ya sea familiares, amigos o parejas. Y esto es muy importante porque va a empezar a tener cada vez un impacto más fuerte en la sociedad y tenemos también que empezar a conversarlo y discutirlo desde las organizaciones. Ahora, Costa Rica no va a competir construyendo reactores nucleares para entrenar modelos de inteligencia artificial o crear los chips los chips necesarios para el resto de la humanidad, pero sí podemos ser un punto de disrupción en la creación de valor, en la creación de soluciones que transforman la vida. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiene la ventaja de que desbloquea la era de las ideas. Antes, si yo tenía una idea y no sabía cómo programarla, no la podía hacer. Hoy, si yo tengo una idea, la puedo hacer real.
Y eso puede permitirnos en que Costa Rica, si nosotros empezamos a atender todos los problemas que tenemos, o generar todas las ideas y las soluciones que tenemos como ticos y ticas, podemos convertirnos en el país con el mayor desarrollo humano del planeta si hacemos esto de forma responsable y centrado en las personas. Hay varias cosas que podríamos hacer, que aquí recomiendo algunas, y es empezar a crear un espacio de prototipado y exploración de la IA de forma aplicada, crear talento, es decir, nosotros, el talento humano, las personas que ya nos están escuchando ya tienen talento, pero tiene que ser talento especializado en uso de IA. Enfocarnos también en crear nuevos productos y servicios utilizando estas herramientas, convertir esas ideas en realidad y hacer investigación, desarrollo e innovación de forma aplicada. Pasamos a una sección de preguntas, no sin antes agradecerles por su tiempo el día de hoy, y como les decía al inicio, pueden contactarme, ya sea por LinkedIn o por WhatsApp, si quieren conversar más de inteligencia artificial, o invitarles también a contactar al banco, entendiendo que este proceso de innovación, de desarrollo de nuevas herramientas, de compra de licencias, de experimentación, también requiere aliados financieros importantes que nos den soporte para esa implementación de gobernanza.